Cientos de personas ya marchan desde la ex sede de la ESMA hacia la Plaza de Mayo como parte de los actos por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Algunas agrupaciones que no acordaron el documento final llegarán a la Casa Rosada desde el Congreso y se retirarán para que ingresen las abuelas y madres de Plaza de Mayo junto a distintos sectores del PJ como la Cámpora y la CGT. Con este video relatado por el libertario Agustín Laje, el Gobierno Nacional volvió a insistir en la necesidad de tener una memoria completa sobre lo sucedido durante los años 70 y 80. El video difundido por la Casa Rosada vuelve a rechazar el número de los 30.000 desaparecidos y se cuestiona el rol del gobierno peronista antes del comienzo de la dictadura. Una vez más, como en gran parte de su historia, la Argentina tiene la memoria en disputa. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Una semana clave, el equipo económico ultima los detalles para reunirse con los representantes del staff del Fondo Monetario Internacional para terminar de cerrar el acuerdo aprobado por el Congreso. El directorio del fondo deberá decidir si finalmente da el visto bueno con un nuevo desembolso cuyo monto todavía no está confirmado. El Gobierno Nacional se ha definido que el dinero será utilizado para reforzar las reservas del Banco Central y para pagar los vencimientos de deuda. Gracias a todos. Fueron las primeras palabras que dijo el Papa Francisco después de que le dieran el alta y se retirara en silla de ruedas del Instituto Gemelli, donde estuvo internado desde el 14 de febrero. El sumo pontífice va a seguir con su recuperación en la residencia de Santa Marta, ya que todavía no recuperó toda su capacidad pulmonar. Desde el Vaticano confirmaron que no va a encabezar las ceremonias de la Semana Santa. La fiesta de Olivos, Fabiola Yáñez volvió a dar una entrevista desde España y aseguró que Alberto Fernández fue el encargado de comprar la torta para su polémica celebración. Asegura que fue un chivo expiatorio del kirchnerismo y que ella no tuvo nada que ver con el festejo. La ex primera dama además puso en dudas la declaración de bienes del expresidente en la que solo figura un auto. Joaquín Sabina ya está en la Argentina y se prepara para el primero de sus 10 arenas de Buenos Aires en el marco de su gira Hola y Adiós. Estuvo en Chile y seguirá por varios países más durante estos meses. A un punto del Mundial, la selección argentina va a enfrentar a Brasil en la cancha de River y si empata ya tiene su lugar asegurado en el campeonato que se va a desarrollar en Estados Unidos, México y Canadá en el 2026. Después del triunfo del viernes ante Uruguay, Scaloni define el equipo que iría con pocos cambios para el partido de mañana. La única duda está entre el mediocampo y el ataque. Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 49 años del golpe de Estado del 76. Y como todos los años, es un día de movilización encabezada por organismos de derechos humanos. Y este año tiene una postura muy marcada contra el gobierno de Javier Milei. A pesar de que hubo un intento para unificar los actos de todas las organizaciones políticas y de defensa de los derechos humanos, hoy va a haber, como desde hace casi 20 años, dos marchas separadas. El acto central de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos va a ser a las 4:30 de la tarde en Plaza de Mayo. Va a estar encabezada por abuelas y madres de Plaza de Mayo e hijos. A esa marcha se van a sumar el peronismo, la CGT y otros sectores de la oposición como la UCR. Está previsto que Estela de Carlotto, Tati Almeida, Elía Espen y Adolfo Pérez Esquivel lean un documento en el que ya anticiparon habrá críticas a las políticas económicas del Gobierno Nacional y un cuestionamiento a la represión policial del miércoles 12 de marzo. La movilización de este sector comenzó antes de las 10 de la mañana con una marcha que lideró la Cámpora desde la ex ESMA hasta el Congreso. El otro acto por el Día de la Memoria va a estar protagonizado por la mayoría de agrupaciones que integran Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Este espacio está liderado
por los partidos que forman el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. Tienen previsto reunirse a la 1:30 de la tarde en Plaza Congreso y marchar a Plaza de Mayo a las 3 de la tarde. En la convocatoria, los partidos de izquierda dejaron en claro por qué desistieron de unificar la agenda por el Día de la Memoria. Entre otras cosas, cuestionaron la participación de la CGT. Dijeron que con sus treguas la dirigencia sindical permite los ajustes a los trabajadores y ataques al pueblo, y han llegado a reunirse con el FMI. Y la discusión entre el peronismo y la izquierda sobre los discursos del Día de la Memoria empezó durante el gobierno de Néstor Kirchner y tiene casi 20 años. Graciela Fernández Meijide, que fue secretaria de la CONADEP, la comisión que creó Alfonsín para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pidió terminar con estas diferencias y recuperar el Pacto Democrático del 83. Hay una convocatoria a reunirse todos los grupos para rememorar esa fecha, y obviamente consideran esa fecha deleznable. Ojalá vayan todos y sin diferenciarse puedan recuperar el pacto del 83. Y tal como lo hizo el año pasado, el gobierno respondió a las convocatorias a la plaza con un video en el que reclama recuperar la memoria completa. En el spot, el politólogo oficialista Agustín Laje hace referencia a los crímenes cometidos por los represores y por las organizaciones políticas, tanto antes como después del golpe del 24 de marzo de 1976. Y el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, pidió dar vuelta a la página y opinó que este día no debería seguir siendo feriado. Yo la verdad que desearía que algún día demos vuelta a la página de la historia por completo. Esto, basta. Estamos a punto de cumplir medio siglo del golpe de Estado del 76, seguimos hablando del golpe de Estado, medio siglo después, y todavía discurro con el tema de los derechos humanos. Basta, ya fue. Miremos para adelante, ya está. Otro de los grandes... Es más, debería dejar de ser feriado nacional esto. Es una discusión, ¿no? Debería dejar... ¿Qué estamos festejando? Fue un horror eso, ya está. Sí, la palabra conmemoración me parece que no va, ¿no? El Día de la Memoria, la Verdad y Justicia, recordarlo, ¿no? Como se recuerda. ¿Memoria, verdad y justicia qué? Y hace instantes el Gobierno Nacional anunció que va a desclasificar todos los archivos del accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo que va desde marzo de 1976 hasta la restauración democrática en diciembre de 1983. El anuncio estuvo a cargo del vocero presidencial, quien sostuvo que la decisión se da a partir de un decreto firmado por Cristina Kirchner en el 2010 que nunca fue implementado completamente. Adorni además volvió a insistir en la necesidad de revisar la memoria completa. Durante décadas, los archivos en manos de la CIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra, vaya a saber uno con qué objetivo. De esta manera, y por decisión del presidente Milei, los archivos relacionados al accionar de la última dictadura militar pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política. Para las marchas de hoy, el Gobierno Nacional anticipó que no va a aplicar el protocolo antipiquetes y que habrá poca presencia policial. Y desde el Gobierno de la ciudad informaron que van a colaborar con el ordenamiento del tránsito y los cortes de calles que sean necesarios. Alan Zurita ya está en Plaza de Mayo y tiene más información. Hola Alan, ¿cómo estás? Te escuchamos. Brenda, Damián, muy buen mediodía y como pueden observar, la Avenida de Mayo está totalmente abarrotada de no solamente miembros de distintas organizaciones, organismos, sino familias, personas que vienen por su cuenta aquí a esta Plaza de Mayo porque se sienten congregados, sí, en este día 24 de marzo, Día de la Memoria. Por eso, como bien decían, no hay protocolo en esta ocasión que se pueda aplicar, dado que es una especie de Día de la Memoria, una conmemoración para recordar ese día de golpe de Estado de 1976. Lo que estamos observando ahora puede ser que en realidad sea solamente un anticipo de lo que se va a venir en instantes. ¿A qué me refiero? A que ahora se pueden ver algunos espacios, algunos recovecos en donde se puede caminar de manera tranquila. Yo me animo a decir que dentro de una hora
hora y media, 2 aproximadamente, 2 más que nada, dentro de 2 horas, esto lo que ven aquí va a ser un escenario totalmente distinto a lo que vamos a observar. Va a ser imposible caminar por aquí, dadas las columnas que se vienen acercando, y no me refiero solamente a la cámpora que viene desde el barrio Porteño de Núñez, sino también otros organismos de derechos humanos, más la CGT, más otras organizaciones que se van a congregar aquí en la intersección de la Avenida de Mayo con la peatonal Florida, pero como os decía también en un momento, en Diagonal Sur, donde se van a concentrar las centrales sindicales y la calle Perú, y también Diagonal Norte con la peatonal Florida. Por ello, ahora es una escena la que estamos viendo, pero en instantes aquí caminar va a ser prácticamente imposible. Lo vivimos años anteriores y lo que se animan a decir, a vaticinar a algunos organizadores, es que no solamente va a reventar, sino también va a haber un récord, ¿sí?, de asistencia aquí en la Plaza de Mayo y en la Avenida de Mayo. Todo esto la previa a que lleguemos a las 16:30 horas, momento en que se va a hacer la lectura del documento por parte de las personalidades que nombraba Damián hace instantes y que van a estar presentes aquí en Plaza de Mayo. Gracias, Alan. Volvemos con vos en cualquier momento. Y como mencionamos, se espera que este año los actos por el Día de la Memoria tengan un tono claramente opositor. De hecho, la participación de la CGT se da en el contexto de una agenda de protestas que incluye más movilizaciones y un paro general para el próximo 10 de abril. Desde la marcha, el secretario general de la bancaria y diputado kirchnerista, Sergio Palazzo, defendió el endurecimiento de los sindicatos frente al gobierno. Como asociación bancaria siempre acompañamos desde hace bastante tiempo, todos los miércoles, la marcha de los jubilados. Pero a medida que se suma más gente vemos que hay mucha más virulencia por parte de las autoridades del gobierno, que han emprendido una lucha sin cuartel, pareciera, en pegarle a los jubilados. Entonces, bueno, tenemos que estar ahí, por eso también el paro de la CGT arranca con una movilización acompañando a los jubilados el día miércoles y después el paro del día 10. Nosotros entendemos que la movilización va a ser grande y claramente el paro va a tener una afectación de tareas muy importante. En la Casa Rosada todavía creen que hay margen para negociar la desactivación del nuevo paro general, el tercero que va a ser la CGT contra el gobierno de Milei. Desde la jefatura de gabinete hicieron circular que en las próximas horas el ministro coordinador, Guillermo Francos, va a intentar una gestión con el secretario general de la UOCRA, hablamos de Gerardo Martínez, considerado como el más dialoguista entre los líderes sindicales. Francos también buscaría un acercamiento con Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, que hasta hace unas semanas mantenía un diálogo fluido con la Casa Rosada. El gobierno le puso fin a la moratoria previsional. A partir de hoy, quienes no tengan los 30 años de aportes no van a poder jubilarse como hasta ahora. Para recibir una prestación van a tener dos opciones. Una es comprar años de aportes para compensar los faltantes, realizando una suerte de compra de aportes. Por ejemplo, para cubrir 25 años van a tener que depositar 8 millones de pesos. La otra posibilidad es acceder a la pensión universal de adulto mayor, la PUAM, que representa un 20% menos que una jubilación mínima y no es pensionable, es decir, que no puede ser cobrada por el cónyuge una vez que fallece el titular del beneficio. Se estima que este año al menos 500.000 personas se quedarán sin la posibilidad de jubilarse. Y seguimos hablando del gobierno, porque suspendió de manera preventiva la venta de Telefónica a Telecom. Lo anunció la cuenta de la oficina del presidente a través de un comunicado. Según el Ejecutivo, la medida fue tomada a partir de una recomendación por parte del ENACOM y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, después de que un informe preliminar asegurara que, de confirmarse la operación, Telecom concentraría el 61% del mercado de telefonía móvil, el 69% de la telefonía fija y el 80% del servicio de Internet a nivel nacional. Y el gobierno avanza con las negociaciones por el nuevo acuerdo con el FMI. El equipo económico del ministro Caputo define la letra chica del documento, el monto total del préstamo y el margen de intervención en el tipo de cambio. Si bien todavía no se conocieron mayores detalles de la operación, el gobierno anunció que el acuerdo va a tener 4 de gracia a partir del día de la firma. Se espera que el monto percibido se use para cancelar vencimientos y reforzar las reservas del Banco Central.
Durante su exposición en la UBA, Cristina Kirchner criticó a los diputados de su espacio que aprobaron el DNU que habilita la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La expresidenta cruzó a los legisladores de Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones y afirmó que el Congreso le envió una suerte de cheque en blanco al gobierno para que haga lo que quiera. También apuntó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el modelo económico del Ejecutivo. En un sincericidio, durante esas conferencias de prensa que hace ese vocero que dicen que es inteligente y la verdad que... Fíjense lo que dijo cuando un periodista le preguntó ¿cómo es esto del fondo? Que de vuelta vamos al fondo. Y él contestó, bueno, el fondo es una rueda de auxilio. Horrible metáfora, hermano. ¿Cuándo usamos la rueda de auxilio? Cuando pinchaste, querido. Cuando pinchaste. Y pincharon, hermano. Pincharon. Pincharon. A raíz de esto, Manuel Adorni le contestó a Cristina Kirchner con un video con declaraciones de una de sus conferencias de prensa donde habló del acuerdo con el FMI. El vocero la llamó a que revea sus dichos junto a un consejo. Che, hermana, siempre hay que chequear la información. Fin. Siempre los acuerdos con el fondo fueron ruedas de auxilio, jamás fueron para efectivamente sostener un cambio profundo como el que estamos haciendo en la Argentina. El fondo es una rueda de auxilio. Horrible metáfora, hermano. ¿Cuándo usamos la rueda de auxilio? Cuando pinchaste, querido. Nosotros en el FMI ya estamos, nosotros no recurrimos al FMI. Por la Argentina pasó un huracán de decadencia que se llamó kirchnerismo, que consideraba que la política fiscal y la política monetaria no eran importantes dentro de la salud económica de un país. Y destruyeron el país, porque en definitiva lo que terminó pasando fue eso. Al menos 16 personas murieron por los ataques de Israel en la Franja de Gaza durante la madrugada de hoy. Las fuerzas israelíes bombardearon el hospital Nasser, el más grande del sur del país. Entre las víctimas se encuentra un miembro del Buró Político y del Consejo de la Shura, máximo órgano asesor de Hamás, quien recibía atención médica en el centro. Testigos relataron que un dron israelí impactó con un misil en el segundo piso del área de emergencias donde funcionaba el sector de cirugía. Desde el ejército israelí afirmaron que el ataque tuvo como objetivo a un importante miliciano de Hamás que operaba desde adentro del hospital y que la ofensiva se realizó con precisión para minimizar los daños colaterales. Un tribunal turco arrestó ayer al intendente de Estambul acusado de corrupción. Su detención provocó manifestaciones callejeras en Turquía y agravó las preocupaciones sobre la democracia y el Estado de Derecho en el país. El Sindicato de Trabajadores de Medios informó que al menos 8 periodistas y fotoperiodistas fueron detenidos por las autoridades turcas. Como vemos en estas imágenes, el aeropuerto ubicado en la ciudad costera de Odeida, a 15 kilómetros del sureste de la capital, y otras posiciones de los hutíes de Yemen fueron blanco de nuevos ataques de Estados Unidos. Estos bombardeos pretenden acabar con meses de ataques de los hutíes contra barcos en el Mar Rojo, una zona marítima esencial para el comercio mundial. Recordemos que Estados Unidos inició la semana pasada una serie de bombardeos aéreos contra posiciones de los hutíes tras órdenes del presidente Donald Trump. La ciudad no va a dejar entrar a los deudores alimentarios a los partidos de fútbol. Claro, y por eso el gobierno porteño organizó un operativo especial de seguridad para mañana en el partido entre Argentina y Brasil.
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, explicó que la ciudad, a través de estos operativos, quiere garantizar que sean respetados los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Y agregó que el orden y el cumplimiento de las obligaciones no se negocian. Y en este contexto se les pide a los hinchas que lleguen con tiempo, ya que puede haber demoras en el ingreso al estadio. El registro de deudores alimentarios fue creado para identificar a quienes no cumplen con la obligación de garantizar la manutención de los menores. Ayer se realizó la primera prueba piloto en la Bombonera, en la que fueron controlados cerca de 4.000 hinchas de Boca. Vamos a ver cuál es el clima en las inmediaciones de la cancha de River en el último día del canje de entradas para mañana ver a la Escaloneta. Y en el Monumental está Gisela Carrera. Hola Gisela, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, hola. Te escuchamos, Gisela. Nos encontramos... perdón, tenía justo adelante quien está organizando muy bien acá la gente de River, lo que es la fila, porque como pueden ver, únicamente se pide que se acerquen aquellos que tienen que retirar. Recordemos que hay que retirar el ticket. Si es para el canje de entradas, no es venta. Entonces, si bien viene el grupo familiar completo, solamente se le pide que aquel que es el titular de la tarjeta se acerque, pueda retirar. Recordamos que hay tiempo hasta las 15 horas y que mañana sí, efectivamente, a las 17 se abren las puertas del estadio, pero se le pide a la gente que esté a partir de las 14 horas aproximadamente para que esto sea de forma ordenada. Vamos a charlar un poquito. Hola chicos, ¿cómo van? ¿De dónde vienen? De La Pampa. De La Pampa, exclusivamente para ver Argentina. Y sí, obvio, y a ver la cancha de River, obviamente. Para apoyar la Escaloneta. Para apoyar la Escaloneta. ¿Qué entrada tienen? La Cibor y alta. ¿Esa cuál es? ¿De cuánto? 320. Se la jugaron, ¿eh? Se la jugaron porque acá arrancan de 90 a 480. Bueno, ¿alguno en especial que querés ver? ¿Algún jugador en especial? Y Julián Álvarez, obvio. ¿Julián Álvarez vos? El Dibu Martínez. Dibu Martínez. Venimos hablando de la mañana y el Dibu, sobre todo de los chicos. Hola chicos, ¿cómo va? ¿Quieren ver Argentina? Sí. ¿Sí? ¿Tu preferido? Julián. Julián. ¿Y el tuyo? Dibu Martínez. Julián y Dibu se sigue repitiendo en la gente. Por acá, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte, esperando acá para las entradas. Esperando para las entradas, ¿qué ubicación tenés? Sibori, alta. Sibori, alta, perfecto. Bueno, y mañana tempranito acá. Hay que venir temprano para conseguir lugar, sí. Y bueno, ¿y vamos a Argentina? Obvio, aunque no esté Messi, tenemos que ganar igual. Así es, entonces la esperanza de la gente para que el triunfo de la selección en el día de mañana, 21 horas entonces, recordamos, hasta las 15, se puede retirar el ticket, en el cual se canjea, obviamente, que ya lo compraste antes online, y mañana a las 17 horas el Estadio Monumental abre sus puertas para que puedan ingresar al partido de Argentina. Excelente, gracias Gise. Y Joaquín Sabina ya está en la Argentina. Sí, se está preparando para el show de esta noche y de los que vienen, Nieves. Así es, Brenda, Damián. Bueno, acá estamos viendo la imagen de Joaquín ayer llegando al Four Seasons, donde se va a hospedar aproximadamente un mes, porque va a realizar, como vos bien dijiste, un show esta noche en el Arena de Buenos Aires y otros 9 más que van hasta el 16 de abril. Fechas salteadas. Todavía quedan algunas entradas para el 16 de abril. Llegó ayer a las 3:30 de la tarde aproximadamente, acompañado por su pareja, Jimena, la mujer que lo acompaña desde hace 20 años y también es su manager. Siempre él habla muy bien de ella, dice: ella me acompañó en los momentos, en los mejores momentos y también en los más duros. Recordemos que él había tenido un accidente hace casi una década arriba del escenario, se pudo sobreponer. Y hoy arranca su serie de shows en marco de la gira Hola y Adiós, donde se espera que, bueno, primero dice que es una despedida, habrá que ver si es así o si vuelve a tocar, donde se espera que toque todos sus temas clásicos. Nos dieron las 10, 19 días, 500 noches, Sin embargo, entre otros temas musicales. Un dato de color, dicen que entre todas esas valijas que se podían ver ahí, que trajo desde Chile, donde había estado dando antes su show, había muchísimos libros, porque le encanta leer y pasar horas en el hotel leyendo, y también muchos sombreros, claro, para el show y también para andar y recorrer la ciudad con sombrero, bien clásico de Joaquín Sabina, hoy a la noche en el Arena de Buenos Aires. Bueno, difícil. Sí. Difícil elegir una canción preferida de Sabina. Bueno, pero prefería sí, pero podemos irnos al corte con una de las nuevas. Dale. ¿Puede ser? Lo pedís, lo tenés, Dami. Por supuesto. Lo pedís, lo tenés. Un último vals, que es lo que él dice. Que guardes un último vals para mí. Vale, sí te lo guardo. Ya volvemos. Me caigo otra vez del escenario.
Cuando el otoño esté más loco que una cabra, cuando cenes en el bar del hospital, cuando ensayen los colegas las palabras que dirán. El Papa Francisco sigue con su recuperación en la residencia de Santa Marta en el Vaticano. Ayer abandonó el Instituto Gemelli de Roma después de 38 días de internación por una neumonía bilateral severa. Según explicó el equipo médico que está a cargo del tratamiento, el Papa tiene por delante 2 meses de reposo para recuperarse completamente. Antes de retirarse de la clínica, Francisco saludó desde un balcón a los fieles que se acercaron a saludarlo y a rezar por él. Incluso le acercaron un micrófono y le dirigió unas palabras. Grazie a tutti e vedo questa signora con i fiori gialli, è brava. En ese breve mensaje hubo un agradecimiento especial a la mujer de las flores amarillas. Francisco no mencionó su nombre, pero se refería a Carmela Victoria Mancuso, una mujer de 79 años que cada mañana fue al hospital con un ramo de flores amarillas y después también a la Plaza de San Pedro del Vaticano para rezar por su salud. Carmela no pudo ocultar la emoción que le provocó ser mencionada por Francisco. Non so che dire, grazie, grazie, grazie al Signore e grazie al Santo Padre. Non pensavo di essere così attenta, così vista dal Papa, non so proprio ridurre e questa doveva dare la benedizione e invece a svegliarsi e a vedere il mio fascio di rosa. Che augurio fa al Santo Padre ora che verrà dimesso dall'ospedale? Di guarire subito e tornare come prima tra noi. También en nuestro país, donde el sumo pontífice comenzó su actividad religiosa, los fieles agradecieron por el alta médica de Francisco. En diversas iglesias y en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, los feligreses oraron por su recuperación, deseando que pronto pueda reponerse para continuar con sus actividades al frente de la Iglesia Católica. Con muchísima satisfacción, con muchísima alegría que el Papa se está recuperando. Y me siento muy identificado con el Papa por ser argentino y por las cosas que hace en el mundo. Gracias a Dios lo tenemos otra vez con vida, que eso es lo más importante. No sé, si a lo mejor tendría que estar más tiempo en la clínica. Es una persona grande y debe cuidarse mucho. Igual lo van a seguir atendiendo muy bien en donde va a ir, ¿no? Va a estar bien cuidado. Y bueno, esperemos que se reponga. Tengo toda la confianza puesta en Dios y en la Santa Virgen María, de que Dios le va a dar al Papa la fortaleza necesaria para poder concluir la misión que le ha encomendado, puesto que ya cuando lo puso como Papa ya le dio lo necesario para hacerlo. Tenemos que tener la confianza como creyentes en Dios de que tiene todo lo necesario para hacerlo. El Vaticano comunicó que por la recuperación del Papa Francisco, que va a tomar al menos 2 meses, los médicos le recomendaron evitar grandes esfuerzos, especialmente en celebraciones litúrgicas intensas y al aire libre, por lo que se espera que el Papa participe de forma limitada en algunos eventos de la Semana Santa, siendo su presencia diferente a la habitual. Consultoras privadas revelaron los precios de los alimentos de la semana pasada y hay diferencias entre los informes presentados.
Según datos de la consultora LCG, en la tercera semana de marzo, los precios del rubro alimentos y bebidas subieron 2,4%, impulsados por carnes, bebidas y lácteos. Los aumentos promedio de este rubro llegarían en marzo al 3,4%. Por otro lado, la consultora Analítica registró una variación semanal del 0,9% y Equilibra informó un incremento del 0,5%, mientras que la consultora Econviews reveló una suba del 1,3%. Y hablamos del consumo de carne vacuna, que registró una mejora después de haber marcado una baja histórica el año pasado. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de Argentina, en el primer bimestre de 2025, la venta subió 13,1%, esto en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y con el foco puesto en fortalecer las reservas del Banco Central, el Gobierno Nacional espera la llegada de dólares que liquida el campo durante el periodo de la cosecha gruesa que abarca la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, entre otros granos. La Bolsa de Comercio de Rosario estima que el sector va a liquidar más de 30.000 millones de dólares, una cifra similar a la de 2024. Es feriado en nuestro país, pero atención, porque hay muchas actividades y propuestas para disfrutar en la ciudad de Buenos Aires. Nieves tiene varias recomendaciones para nosotros. Así es, Brenda, Damián, tenemos muchas cosas para hacer hoy. Mira, vamos a la primera, hay una muestra en el Malva, Frida y Diego. Va a estar hoy desde las 12 hasta las 20 y ojo porque continúa hasta el 7 de abril para poder recorrer las obras más icónicas de esta pareja de artistas mexicanos, tan turbulenta desde lo artístico como también de lo personal, y poder conocer un poco qué es lo que le pasaba a ellos a través de sus obras. Justo antes hablábamos de Sabrina, Sabina también los nombra en el Boulevard de los Sueños Rotos y en otras canciones. Después, más tarde, tenemos proyección de Norita. Hoy es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y a las 17 Cine Cosmos va a proyectar Norita, la película sobre Nora Cortiñas, una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que falleció el año pasado. Y esta película desde las 17 horas para conocer la historia de ella. Y más tarde en el Centro Cultural Conex tenemos la bomba de tiempo, hoy a las 20 horas y como todos los lunes, para terminar el fin de semana o arrancar tu semana bien con muchas pilas, este grupo de percusión en el Conex. Y hay novedades también sobre Luciano Pereira, ¿puede ser? Así es, porque este fin de semana hubo casamiento, se lo tenía bien guardado. Se casó con Julia, su novia, desde hace 6 años. Ella tiene 40, están juntos hace 6, es maestra de inglés en una escuela de Lanús. Y sin decir nada, Luciano Pereira el sábado se casó en una ceremonia súper íntima, pero ¿quién era la organizadora del evento? Claudia Villafañe. Y ayer él mismo compartió las fotos que estábamos viendo recién, junto con un mensaje para su novia, donde dice: y un día serán todos los días, pero a tu lado. Qué bendición del cielo tenerte, tenernos y encontrarnos en los tiempos perfectos de Dios. Te amo, Julia, gracias por la melodía más hermosa que han escuchado mis oídos. Al regalarme tu sí, acepto. Escribió Luciano Pereira en sus redes sociales, muy feliz en el amor y también en lo profesional, porque está preparando para fin de año una gira por todo Argentina. Va a estar en el Arena de Buenos Aires en octubre, va a estar en Mendoza, en Córdoba, en Rosario y también va a estar en Chile. Para mí ya lo que le escribió a la ya mujer es casi la letra de su próxima canción. Es canción, sí, bueno, eso tienen los artistas, ¿viste? No sabes si te escriben una canción a vos porque te quieren o están trabajando. Qué maldad, aprovechemos. Luciano Pereira, para irnos con música al corte, ¿puede ser? Luciano Pereira, obviamente. Sí, claro, por supuesto, con Emanero. Mira, sí, me gusta. Vamos. Después de varias semanas sin hablar en público de la investigación judicial, reapareció Fabiola Yáñez y con críticas contra Alberto Fernández. En una entrevista, la ex primera dama habló sobre la trama del poder, el patrimonio del expresidente, la causa de violencia y también de Cristina Kirchner. Además hizo referencia a la fiesta de Olivos, que fue en medio de la cuarentena por el coronavirus. En la nota con el diario La Nación, Fabiola Yáñez sugirió que quien organizó la reunión que derivó en una causa penal y en un escándalo político fue Alberto Fernández. Según ella, el expresidente estuvo todo el tiempo ahí y despidió hasta la última pareja y los acompañó hasta la puerta.
Vamos a repasar lo más destacado de la nota en estas placas. No es lo que mostraron, fue él el que mandó a comprar la torta para mi cumpleaños. Después dejó que me destrozaran públicamente. Esto dijo Fabiola Yáñez, que también afirmó que yo fui un chivo expiatorio de muchos problemas del kirchnerismo, porque conmigo no tenían que pagar ningún costo político. En relación con la denuncia de violencia de género, la ex primera dama afirmó que ellos decían que estaban luchando por el feminismo. Era una farsa total. Todos sus comportamientos eran muy machistas, empezando por Cristina. Y también habló de las cuentas del expresidente. ¿Quién te puede creer que un amigo te presta un departamento durante 14 años? ¿Quién te puede creer que tu patrimonio es solo un auto? Y después concluyó Yáñez con una acusación. ¿Nunca trabajaste en toda tu vida como para tener ahorros? Su patrimonio está bastante flojo de papeles. Y volvamos a la Plaza de Mayo, donde van a realizarse en un ratito los actos centrales por el Día de la Memoria. Alan Zurita sigue trabajando con uno de los móviles del canal de la ciudad. Alan, te escuchamos. Sí, Brenda Damián, bueno, lo que estamos observando ahora en pantalla tiene que ver con el ingreso que van a hacer las columnas sobre la Avenida de Mayo a la altura de Defensa. Va a ser el punto de intersección en donde van a confluir las tres organizaciones o tres movimientos que lo dijimos. Por un lado, Diagonal Norte y la calle Florida, y ahí va a ser su ingreso La Cámpora. Por el sector central, personas, familias, diversos organismos de derechos humanos, Diagonal Sur y la calle Perú, concentración a las 15 horas de la CGT y demás centrales sindicales que van a confluir aquí en esta plaza para escuchar en el escenario el discurso que, como les decía, a las 16:30 está previsto que comience por parte de los organismos de derechos humanos, representados en este caso por Abuelas de Plaza de Mayo, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. El vallado ya está totalmente colocado en manera transversal a la plaza. ¿Esto qué quiere decir? A nivel vehicular ya no pueden pasar vehículos como estaba pasando hace instantes y tampoco a nivel peatonal. Muchísimas gracias, Ana. Por supuesto que vamos a seguir muy atentos a lo que ocurra allí en Plaza de Mayo. Una tormenta de granizo afectó a Sucre en Bolivia y a varias comunidades rurales. Duró aproximadamente 15 minutos y causó daños en parabrisas, en techos y en carteles. Durante varias horas estuvo cortado el suministro eléctrico y fue complicado el paso de vehículos por la cantidad de calles que quedaron anegadas y también por el peligro de derrumbe en varias rutas de la zona rural. El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, informó que las lluvias van a continuar en varias regiones del país hasta el 5 de abril, por lo que esperan dificultades en los cultivos de los productos locales. Se ha ido la luz. El temporal Martiño se aleja de la zona de Toledo, en España, dejando los cauces de los ríos al límite, con imágenes como esta, la del derrumbe del puente de Talavera, de la Reina. La fuerza del río Tajo destruyó la construcción del siglo XV, lo que complica además la comunicación de varios pueblos. La Oficina de Protección Civil advierte además sobre la llegada de nevadas que podrían complicar aún más la situación de las localidades a orillas del Tajo, que ya aumentó un caudal a 1.400 metros cúbicos por segundo. Por los incendios forestales, el gobierno de Corea del Sur declaró el estado de catástrofe nacional. El Servicio Forestal confirmó que las llamas ya destruyeron más de 500 hectáreas y los bomberos solo pudieron controlar el 35% de los focos. 4 personas murieron como consecuencia del fuego y al menos 6 habitantes de las zonas afectadas resultaron heridas. Hay cientos de evacuados en una zona de difícil acceso, donde todavía trabajan 1.600 miembros de los equipos de emergencia con el apoyo de 35 helicópteros.
Varias ciudades y monumentos de todo el mundo se sumaron a la hora del planeta, entre ellos el Cristo Redentor de Río de Janeiro, que apagó sus luces durante 60 minutos para acompañar una celebración que se inició en 2007 y que busca llamar la atención de los gobiernos sobre el cambio climático. Se trata de un movimiento ambiental global que invita a comunidades, empresas y gobiernos a unirse en acciones concretas para proteger el planeta. Y venimos, Brenda, de un fin de semana cargado de recitales de artistas nacionales, pero también internacionales. Sí, porque más de 100 músicos pasaron por el Lollapalooza, Nieves. Así es, se realizó la 10ª edición del Lollapalooza. Es el año 11 que está acá el festival. En el 2020 no se pudo realizar, se pospuso, finalmente no se hizo. Y como bien decían, hubo muchísimos artistas de todo el mundo acá en la Argentina, en el hipódromo de San Isidro. Y uno de ellos fue Justin Timberlake, que fue la primera vez que vino a la Argentina. Se lo vio muy sorprendido. Por ejemplo, él era la primera vez que estaba acá, entonces no sabía cómo es el público argentino, que es mucho más fervoroso, llamémosle, que en otros lados. Le tiraron un corpiño, por ejemplo, un corpiño y se mostró sorprendido. Y arrancó su show con Mirror. Es la primera vez que el ex NSYNC estuvo en la Argentina, había estado paseando por varios lados de la ciudad de Buenos Aires antes también. Otra que estuvo acá, ella hacía muchísimo que no venía, es Alanis Morissette, que también abrió el Lollapalooza, ahí la estamos viendo de azul, y ella fue de alguna forma la que inauguró esto de las mujeres no lloran y facturan, con sus canciones dedicadas a tantos ex y desamores, entre otros temas. Por supuesto, al final tocó el clásico Ironic y lo hizo de manera acústica. Estas fueron algunas de las figuras que desfilaron por el Lollapalooza en la jornada número 1, la del viernes. Sábado volvió a llenarse de figuras. Ahora vamos a hablar de un argentino. Él se llama Valentino, pero lo conocemos todos como Woz, que en su show en el Lola hizo una parte de freestyle, ahí estamos viendo, donde cuenta sus inicios y cómo empezó en la música. Pero también tocó sus clásicos como Púrpura, Canguro, Niño Gordo Flaco y el que le había dedicado a la selección argentina en el Mundial de Qatar, Arráncamelo. Ese mismo día, Shawn Mendes también estuvo en el Lollapalooza. También se mostró, como así como te contaba de Justin, él también se mostró muy agradecido. Lo primero que dijo fue: "Te amo, Buenos Aires". Después le regalaron una bandera argentina que no dudó en ponérsela en los hombros. Y acá tocando Gracias a la Vida, la canción de Parra, popularizada por Mercedes Sosa. Perfecto distingo lo negro del blanco. En altos cielos mi mujer, estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo. Bueno, ahí lo escuchábamos a Shawn Mendes cantando este tema popularizado por Mercedes Sosa. Este tema también había sonado hace 1 año y medio, 2, en la Tomorrowland. Es conocido mundialmente gracias a la Negra Sosa, aunque sea de autoría chilena. Antes que llegue la polémica, lo aclaramos. Y finalmente, día 3 de Lollapalooza, Olivia Rodrigo fue una de las grandes artistas, la más esperada, la que más convocante, la que más convocó muchas fanáticas con carteles para ella. Estuvieron ayer desde las primeras horas del Lollapalooza y tocó sus grandes éxitos como Happier, Teenage Dream y Yellows. Ahí estamos viendo un poquito de Olivia. Y ayer domingo por la noche también estuvo Tan Biónica, la banda liderada por Chano Charpentier. Es la primera vez que se presentan en el Lollapalooza desde el 2023 que se volvieron a juntar. Así que fue un momento muy emocionante, sobre todo para quienes conocen a la banda y conocen toda su historia y cómo fue que Chano tuvo que abandonarlos y después volvió para llenar el escenario. Ahí lo estamos viendo con Nicki Nicole, con quien interpretó Boquitas Pintadas.
Bueno, de todo hubo, Damián, ¿eh? De todo, para todos los gustos. Tenemos ahí nuestros preferidos, después vamos a quedarnos haciendo polémica. Por supuesto, ¿cómo se va? Bueno, vamos a ver cómo sigue el tiempo en lo que queda del día en la ciudad de Buenos Aires. Esta tarde tormentas se esperan, una máxima de 23 grados y por la noche el Día de la Memoria va a terminar con 19 grados. Mañana martes, primer día hábil de esta semana, 17 grados la mínima, la máxima 23 grados, con probabilidad de tormentas, también va a estar inestable. Y el miércoles va a mejorar las condiciones, por lo menos se esperan nubes, no tormentas, una mínima de 19, una máxima de 24 grados. El jueves 25 la temperatura mínima y más o menos la máxima va a estar en ese número. O sea, una jornada estable en cuanto a temperatura, ¿no? Sí, parejita. Bueno, hasta acá llegamos. Te invitamos, como siempre, a que te quedes en la pantalla del canal de la ciudad. Nosotros, por supuesto, en el canal de la ciudad puedes seguir informándote 20:30. Sean Jorge Elías y Silvina Brandi Martín. Mañana tempranito a las 7 junto a Virginia Porcela y equipo como Nieves. Y después nosotros mañana al mediodía. Claro, a las N12 a las 12 con más información. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos mañana.